En Radio Intereconomía, A Fondo. Dirige Josep María Francàs. Muy buenas noches, empieza A Fondo. Hoy A Fondo con Aarón García Peña. Muy buenas noches, Aarón. ¿Qué tal? Buenas noches. Perfectamente, Aarón es poeta y presidente de la sección de literatura del Ateneo de Madrid, entre otras cosas. Nos acompañará al control técnico, que también le saluda efusivamente, pero ustedes no lo verán, yo sí, y me congratulo de ello, May Sánchez. Hoy con Aarón queríamos hablar de un tema que es, bueno, van a ser candentes casi todos, pero ese es especialmente candente, que es del feminismo. Y es una cuestión recurrente que, en fin, que creo que es muy bueno encuadrar, porque probablemente no todos, cuando hablamos de feminismo, no todos hablamos de lo mismo, porque si no, no habría discusión posible. Aarón, para ti, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento intelectual de acción social y político contra los privilegios del hombre y contra sí mismo. Contra sí mismo, mira, lo de contra sí mismo me he perdido. Para explicarlo habría que remontarse un poco a la historia del tema. Pues vamos a echar para atrás, porque claro, para mí feminismo es aquello que lleva a igualar en derechos y deberes el hombre y mujer. Sí, esa sería una parte del feminismo. Y yo con este momento, con la que he dicho yo, me apunto perfectamente. Con la que has dicho tú, la parte que entiendo también. Claro, esa es una parte... La que no entiendo, no lo sé. La que dices es una parte que todo el mundo reconoce, pero existe una segunda parte que, digamos que se lleva relativamente mal con la primera. Y entonces, vale, pero entonces es parte de complemento, pero al mismo tiempo hay un cierto enfrentamiento. Vale, igual entonces no es feminismo, sino que sí, es una deriva negativa del feminismo. No, también es positiva en parte. Pues vamos Por eso es mejor que vayamos poco a poco. Vamos por partes, sí, vamos por partes. ¿Cómo empieza el asunto? ¿O cuándo empieza el asunto? Pues habrá que remontarse un poco para hacer un resumen del resumen, sí, y saber exactamente cuáles son los orígenes del porqué del levantamiento feminista. Vale. Allá por el homo antecesor, el protohombre, en ese incluso arborícola que baja por primera vez al suelo y se yergue por primera vez sobre sus patas traseras, ¿no? Se convierte en ese Homo erectus. Luego el Homo ergaster, que es el que conquista el mundo, el planeta, el que lo conquista físicamente. El Homo habilis, que es el que inventa las primeras herramientas. O el Homo ludens, que es el que se entretiene por primera vez como elemento de ocio básico dentro del clan, dentro de la tribu. Esos hombres previos al Homo sapiens sapiens, es decir, ese Homo sapiens, sin el segundo apellido, tienen una particularidad, y es que comprueban de manera directa que la mujer, ante ciertas necesidades de supervivencia, sobre todo relacionadas con la caza y el mantenimiento de la prole, tiene unas diferencias que interpretan ellos que son de inferioridad con respecto a la hora de, ya te digo, pues generar una estructura de proveer de alimento al resto del clan. Hasta que no llega luego la agricultura, que la mujer se incorpora al sustento básico, ¿no? Este hombre incorpora ya un estigma en la propia estructura social de la raza humana, de nuestra especie, que es un estigma de debilidad. Ya la mujer arrastra desde entonces ese estigma de debilidad, que es falso en algunas circunstancias y cierto en otras. A ese estigma se le suma un segundo estigma, vamos a ir de manera muy rápido, que es el que incorpora durante fundamentalmente 10 siglos el concepto religioso de la mujer dentro de la sociedad. Un concepto religioso que además tiene su origen en que Eva hace que Adán, es decir, la mujer hace que el hombre peque. Es la mujer la que incita al hombre a hacer el mal. Por lo tanto, la religión la incorpora ese segundo estigma, que es el concepto de que la mujer es el sexo débil, que es el anterior, y en este caso sería el sexo malo. O sea, ya tiene dos estigmas. Tentador, vamos. Sí, bueno, tentador porque sí. Adán, al fin y al cabo, quería coger... Eva quería coger... Adán se resiste. ¿Perdón? Adán se resiste.
Adán se resiste, no lo sé, porque yo no estaba allí. Pero yo tampoco, pero pero vamos, es lo que dice la religión, la Iglesia Católica. En el relato, bueno, la católica tampoco, ¿eh? Esos son hasta los judíos, de la Biblia, ¿eh? Sí, bueno, fundamentalmente Esos son los judíos, es fundamentalmente, aunque sea el mundo hebreo en origen, es a ver, hasta el siglo V, en ese concilio de Éfeso, la actual Turquía, no se reconoce la existencia de alma en el sexo femenino. Es decir, la mujer ni siquiera tenía movimiento propio, como entonces se le denominaba, ni siquiera estaba conectada directamente con Dios. No era una descendiente directa de los designios divinos. Y por lo tanto, en ese concilio de Éfeso, en el siglo V, en el 431, lo que se hace es que se incorpora el dogma de fe de la Virgen María como Madre de Dios. Y para conseguir eso tienen que reconocer que la mujer tiene alma. No puede la Madre de Dios carecer de esta. De manera que, aunque se le reconozca por primera vez ese ánima, esa sustancia inmaterial, es una paradoja, pero bueno, el alma en sí misma es una paradoja, porque no se ha demostrado que pueda existir, aunque se le reconozca esa existencia de alma y esa relación con la divinidad, lo que sucede es que se le sigue privando a la mujer del concepto de igualdad con el hombre, porque sigue siendo la poco inteligente, la débil y la incapaz. Es decir, en resumen, se creía entonces en una superioridad natural del hombre sobre la mujer, superioridad natural. Así que dos estigmas. Por un lado, la mujer era el sexo débil y por otro lado era el sexo malo, el que hace tentar al hombre y el que de alguna manera le pone las dificultades para que se convierta el hombre en malo, ¿no? Estamos diciendo de manera muy sencilla, sí, para que... porque todo eso también era el sexo bueno, en cuanto que la maternidad ha sido elevada a todo tipo de altares desde hace muchos más siglos. Claro, pero esa bondad se le reconoce con ese concilio de Éfeso, como María como Madre de Dios. Sí, pero Aarón, claro, ahí yo sí te digo, porque en la parte católica ya me aclaro bastante más yo. El hecho de que un concilio reconozca una cosa no quiere decir que antes no estuviera la cosa. Quiere decir que se reconoce en el concilio. Había un reconocimiento sustancial, pero no legal. Vale. En ese momento se incorpora, o sea, los concilios, como dogma de fe. Claro, los concilios suelen actuar cuando se necesita porque alguien está negando una cosa. Se necesita un acuerdo. Pero no quiere decir que no se aceptará antes, ¿eh? O sea, lo aceptarían, pero no como doctrina formal, no como dogma de la Iglesia. Eso es. Al fin y al cabo, era como los dogmas de fe eran claramente el código legislativo. Sí, al menos, claro. Pero fíjate que lo que tiene curioso, que a mí es una cosa que me suele poner bastante los nervios de punta. Me estás diciendo en el siglo V. Sí. En lo que es la sociedad, probablemente hemos llegado al XX y no se ha reconocido esto. Claro, es que es muy importante darse cuenta que la Iglesia, que debe ser muy atávica, muy atrasada, en el siglo V reconoce una cosa que la sociedad aún en algunas zonas no ha reconocido. Claro, pero reconoce un hecho, digamos, dentro de los paradigmas religiosos, pero no aplica ese hecho al Código Civil, al Código Penal. No es su trabajo. O sea, no iguala. No es su trabajo. Era su trabajo porque en esas teocracias el código religioso era igual al Código Civil. Sí, pero el civil, el rey o el que fuera, adaptaba lo que le daba la gana, bueno, lo que le interesaba o lo que no le interesaba. Sí, pero bueno, evidentemente el rey, como representante de la Iglesia y como además escogido por la divinidad, era un heredero de los principios eclesiásticos. Y un crápula en muchos casos, mucho cuidado. O sea que, y sobre todo en España. Claro, sí, no mezclemos porque... Pero está claro que históricamente estamos hablando de lo que de la pura... Y si además, yo es que me dediqué unos años a un tema que es la cronopaleología, o paleología humana, o sea, de eso me estudié bastante. Paleontología, pero además de eso, a la etología humana. Y entonces, claro, la etología humana es otra historia, porque ahí sí que te explica muy bien el hombre como animal, hasta que el hombre se desanimaliza. Que eso pasa tiempo en cada hombre y pasa tiempo en la historia. Pero es evidente que el hombre como animal, claro, uno es fuerte, eso no hay ninguna duda. O sea, entre el hombre y la mujer hay más fuerza en el hombre, hay más velocidad, hay más lo que quieras, y eso hace que se dedique a la caza, cosa que en otras especies es la hembra. Pero en el caso de la especie humana, el hombre se dedica a la caza. Claro, pero la fortaleza tiene muchas vertientes y solamente la escogieron esa como elemento para denominarla sexo débil. Claro. Está la resistencia, está también el carácter, está la psicológica. Diríamos, una cosa es el hecho empírico de que el hombre corra más y otra cosa es que eso implique ser débil o fuerte. Entonces yo creo que cuando le aplican, eso pasa casi siempre, en mi modo de ver, pasa casi siempre cuando a distintas características le aplicas la axiología.
el bueno o malo, ya lo has pifiado. Sí, el binomio universal. Cuando calificas ya Eso lo has es. pifiado, porque es evidente que el hombre y la mujer no son iguales. Y si alguien se... Pero ni siquiera es igual el hombre consigo mismo, ni la mujer por con supuesto, ella misma. Ni uno con Claro. otro. Claro, lo malo es cuando a eso le aplicas la bondad o maldad, o le empiezas a poner Eso es, adjetivos. los estigmas. Ahí tenemos el problema. Y ese es el origen. Ahí tenemos Es que el tengamos problema. en cuenta que las mujeres, como parte de la sociedad, digamos que heredan esos dos estigmas, que son Sí, sí. el sexo débil y el sexo malo. Luego llega ya el Renacimiento en el siglo XVIII, que trae consigo la Ilustración, y esta, o las ideas de esta, la Revolución Francesa, de 1789, en la que, por cierto, luchan hombres y mujeres. No son los hombres los que hacen la revolución, sino que las mujeres participan del mismo modo que los hombres. Bien, después de este momento de revolución social, filosófica, económica, porque también era una revolución en parte muy dirigida por la clase de la burguesía, se redacta la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de los derechos del hombre y el ciudadano, reconociéndose en esta, por lo tanto, los derechos solamente del hombre como macho de la especie, pero no de la mujer. O sea, es decir, se genera una revolución social, revolución intelectual, revolución filosófica, para que una parte de la sociedad de clase que está siendo ninguneada quiera recuperar sus derechos o quiera igualar sus derechos con los privilegiados, es decir, las clases desfavorecidas de clase fundamentalmente con el clero y la nobleza, y sin embargo cuando consiguen esa conquista no igualan los derechos con sus iguales, que son también las mujeres, ¿no? ¿Qué sucede? Pues una reacción. Y a esta reacción se le llama la ola cero del feminismo o protofeminismo. ¿De acuerdo? Es fundamentalmente un movimiento intelectual, porque sucede en dos lugares, de manera resumida. Una es en Francia, con Olympe de Gouges, que replica el texto ese al que hacíamos alusión antes, lo parafrasea y escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que comienza con la frase: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te lo pregunta. Parafrasea, ¿no? Ese mismo texto, incluyéndose a ella como hembra, como mujer de la especie, y con los mismos derechos, ¿no? Y obligaciones. Por lo tanto, quiere ya una igualdad jurídica, está reclamando una igualdad jurídica. Claro, eso en Francia. Que es la clave. Que es la clave. Pero es que luego en Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribe Vindicación de los derechos de la mujer. Vindicación es reclamar, sí, reclamar. Para reivindicar, que es la palabra que conocemos. Antes hay que vindicar, no se puede reivindicar lo que previamente no se ha vindicado, y la vindicación es una reclamación de los derechos o de las circunstancias de una persona que ha sido agraviada, ¿no? Y entonces ella entiende, Mary Wollstonecraft entiende que en ese texto del hombre y el ciudadano, en el que se excluye a la mujer, entiende que hay un agravio, evidentemente. Y entonces ella quiere hacer una vindicación, ¿no? Un desagravio de los derechos de la mujer. Por lo tanto, escribe eso, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Por cierto, Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. ¿Y eso de qué época estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente de la parte posterior a la Revolución Francesa. Es decir, avanzada ya la época de la Francia y de la Inglaterra, después, muy posterior ya a toda la estructura de la Segunda Revolución Industrial, donde se genera ya en ese siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, sí, esta controversia, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que me choca mucho de todo esto a mí? Yo no me he estudiado el tema, pero que Inglaterra llevaba años teniendo reinas. O sea que es curioso que haya la reivindicación real, que es la que me dices tú, cuando un país lleva años teniendo reinas. Claro, pero, ni más ni menos que reinas. Pero realmente el feminismo también no solamente pretende que la mujer se incorpore a los puestos de poder, sino que la mujer, desde los puestos de poder, reivindique la igualdad para el resto de mujeres. Sí, claro, pero sin embargo, esas reinas a las que tú haces referencia mantenían unos patrones de conducta donde el hombre seguía siendo privilegiado. Es decir, reinaba una mujer, sí, pero los patrones de conducta seguían siendo los del hombre. Pero no me negarás que es curioso, porque fíjate que en España están reivindicando desde algunas posiciones políticas, por fin tenemos una presidenta del Senado, por fin tenemos y ahora todo el mundo está hablando de a ver el día que España puede tener una presidenta de gobierno. Sí. Cuando en España ha habido reinas, por ejemplo, Isabel la Católica, que mandaban lo que no va a mandar una presidenta de gobierno en su vida. Quiero decir que es curioso que haya pasado cosas de esas en la historia. Lo digo porque a veces nos dilapidamos como país continuamente y tampoco es para tanto.
Pues a este texto de Vindicación de los Derechos de la Mujer que se publica en Inglaterra, se le considera de alguna manera el fundador de los principios feministas. Y viene a decir algo así como que si la sumisión es natural, ¿por qué educar en ella? Es decir, Mary lo que hace es simple y llanamente decir que tiene que haber una educación igualitaria, que realmente no existe una superioridad natural del hombre sobre la mujer, sino que esta es cultural, que esta se aprende, que esta se hereda, y por lo tanto lo que hay que hacer es transformar la escuela. Es el primer intento de transformación social, que va más allá de la igualdad jurídica, ¿eh? Sí, sí. Por eso vamos a ir viendo a lo largo de la historia cómo existen una dualidad de maneras distintas de enfocar el feminismo. Y entonces, después de Mary, la mujer se empieza a cuestionar en quedarse o no obligatoriamente en casa. Que eso es algo que, de alguna manera, que la mujer ya se cuestionara si lo que estaba haciendo era correcto o si podía ejercer un grado más de libertad, es un avance importante. Aún así estamos hablando de un protofeminismo. Tengamos en cuenta que incluso los de la Revolución Francesa, por ejemplo, Rousseau, estaba de acuerdo con esa defensa de que el hombre tenía una superioridad natural, o sea, esa igualdad todavía, fijaos qué lejos estaba, ¿no? Sí, es que en la Revolución Francesa, ¿cuántas mujeres destacan? Tú dices que hicieron una revolución hombres y mujeres, pero mandaron hombres. Mujeres sí, no destaca ni una. Pero no porque no quisieran ellas, porque ellas participaron incluso en las armas. No, pero simplemente porque tocaba a los otros, ni se lo plantearían. Claro, evidentemente, porque se creían realmente que de manera natural eran superiores. Sí, evidente. Entonces llega ya la primera ola del feminismo, lo que llamamos el movimiento sufragista. El movimiento sufragista de la mujer, que surge, por cierto, ya de manera definitiva el término feminismo, que es un surgimiento curioso porque surge como sinónimo de femenino, que utilizan los hombres contra otros hombres que tras padecer tuberculosis tenían características poco viriles, ¿de acuerdo? Entonces el hombre se insultaba a su igual, a su propio, al otro hombre, llamándolo feminista, es decir, llamándole sinónimo de femenino, ¿no? Poco viril, como dirían hoy algunos, perdón por la expresión, planchabragas, ¿no? O sea, ese insulto actual, pues entonces sería feminista, llamado entre un hombre y otro. Lo curioso es que el hijo de Alejandro Dumas lo emplea contra las mujeres por primera vez, les llama feministas, es decir, las llama poco viriles, y claro, la mujer de repente, en vez de decir, bueno, pues no soy feminista, acepta el nombre, lo incorpora y lo defiende, porque dice, claro, es una exaltación de los derechos fundamentales de la feminidad, de mi feminidad. Por eso incorpora por primera vez el término feminista y de alguna manera se funda, ¿no? Se funda el término. Y en Estados Unidos, en ese momento, surgen dos corrientes, una en Estados Unidos y otra en Inglaterra, del sufragio. La primera es en Estados Unidos, 4 mujeres que además estaban haciendo una defensa contra la esclavitud, acuden en un viaje a Inglaterra a un congreso contraesclavista, ¿no? Antiesclavista. Este congreso defendía esos postulados, simple y llanamente eran antiesclavistas. Cuando llegan estas 4 mujeres, les impiden hablar por ser mujeres. Después de muchas negociaciones, que viene a ser como decir, después de muchos enfrentamientos, las permiten hablar, pero detrás de una cortina. Es tanta la humillación que sienten que cuando vuelven a Estados Unidos fundan, de alguna manera, ese movimiento sufragista. Entre ellas están Lucrecia Mott, no sé la verdad cómo se diría, y Elizabeth Cady Stanton, que exponen por primera vez en Estados Unidos lo que se llamó ¿cómo se llama? La declaración de sentimientos, ¿no? La declaración de sentimientos. Estas mujeres venían diciendo algo así como que una vez todos podamos votar, los derechos vendrán solos. O sea, de alguna manera reivindicaban ese sufragio y no tanto el derecho uno a uno, sino que entendían que el sufragio era el derecho que tenían ellas que conquistar. Bien, lo consiguen en 1920, pero solo para mujeres blancas en Estados Unidos, ¿eh? Y antes, casi 50 años antes, en 1866, se concede el voto a los esclavos liberados. Esto genera una controversia social, imaginémonos, bastante dura, ¿no? Sí, pero me estás haciendo la historia de la humanidad que mejora. Que es bastante normal. Sí, es una parte muy positiva porque realmente esas mujeres lo que hacen es, evidentemente, consiguen una evolución, un avance social y de principios básicos, ¿no? Pero lo pasan muy mal, se las denigra de manera permanente. Esas 4 mujeres son encarceladas,
son ninguneadas, son insultadas, son vejadas en muchos aspectos sociales y de la vida pública, y bueno, hay que ponerse un poco en ese pellejo, y experimentar eso solamente por ser mujer. Yo, si fuera hombre y solamente por ser hombre sintiera eso, sería bastante desagradable como poco. Sí, pero quiero decir que estás describiendo un fenómeno que se ha dado en muchos ámbitos, por ejemplo la esclavitud. Se podría hacer la historia de la esclavitud y veríamos lo mismo. Y en teoría es difícil pensar en la posibilidad de tener esclavos intelectualmente. O sea, y eso ya voy por una vía religiosa, ¿eh? O sea, yo como católico creyente no entiendo la esclavitud, no entiendo la desigualdad, no la entiendo. Claro, pero eso es exactamente lo que ellos sentían, lo que ellas sentían, porque era una esclavitud del hombre con respecto a la mujer. Es decir, Sí. el hombre esclavizaba a la mujer, primero porque no la dejaba tener ni la capacidad de elegir con quién se casaba. Ya. Tengamos en cuenta estas circunstancias, ¿eh? No la dejaba, evidentemente, tener un control de sus propias finanzas, ni hacer compras individuales o particulares. Eso ha durado hasta muy poco, ¿eh? Hasta muy poco. Y no tan lejos, ¿eh? Y todavía sigue sucediendo en muchos sitios. Bueno, pues si eso sucede en Estados Unidos, en Inglaterra la cosa es de otra manera. En Inglaterra no es tanto una movilización en la calle, con pancartas, más o menos reivindicativa, no. En Estados Unidos ya hartas entran ya en acción de lucha. Acción incluso con circunstancias violentas. Destacan a Emily Manhust, con huelgas de hambre, sabotajes a líderes políticos, autoencadenamientos, bombas, incendios. Por cierto, ellas inventaron, estos métodos de lucha. De alguna manera son las precursoras de estos métodos de lucha en las sociedades modernas, ¿no? Y logran el voto en Inglaterra en 1918, pero solo para los mayores de 30 años. O sea, fijémonos lo lento que va todo, ¿no? Bien, como se dieron cuenta de que esto era un movimiento de burguesas blancas, surgen otros feminismos. Surge Sojourner Truth, que es una mujer negra, por lo tanto habla por primera vez de la doble exclusión, por ser negra y por ser mujer. Surge Flora Tristán, que es la precursora del feminismo socialista, que viene a decir que para que la mujer se libere debe cambiar primero el sistema capitalista. Decía una frase muy interesante que es: la mujer es la proletaria del proletariado. Es un concepto muy interesante. Y luego Emma Goldman, que es el feminismo y anarquismo, donde se la encarcela a ella por pedir que, o mejor dicho, por decir en un momento determinado en público, que las mujeres no siempre deben tener su boca cerrada y su útero abierto. Es que la situación era muy complicada, era una situación de esclavitud en muchos aspectos que tenemos que entender. Luego ya viene la segunda ola del feminismo, donde vienen las dos corrientes con las que ya convivimos hoy en día, que son la corriente del feminismo liberal, que recoge planteamientos intelectuales de esas dos corrientes, de las corrientes anteriores, de las olas anteriores, y el feminismo radical, que recoge también otros planteamientos. Es decir, por un lado, la igualdad jurídica, el feminismo liberal, se mete también en el concepto de las necesidades de la mujer dentro del hogar, del mundo de la intimidad, donde todavía se siente que por abandonar el cuidado de su prole y por disfrutar de sus derechos se siente mal. Entonces se entra un poco a salvar ese aspecto. Y luego, por otro lado, el feminismo radical, que sin embargo ya es acción de lucha, porque el feminismo radical viene a decir que radical porque hay que resolver el problema desde la raíz. Y para las feministas radicales la raíz es el patriarcado. Y aquí viene la madre del cordero, ¿no? Sí, aquí viene donde nos están intentando llevar ahora. El patriarcado. Que es la inversión de lo anterior. Claro, ellas vienen a decir que el patriarcado, que lo que hay que hacer es atacar el patriarcado porque es atacar el sistema de dominación del hombre sobre la mujer. Y por lo tanto crea el movimiento de liberación de la mujer. Entonces genera centros de mujeres maltratadas, ginecológicos, defensa personal, modifica o intenta modificar todavía hoy en día los roles de la mujer dentro de la sociedad. Se mete, por ejemplo, con los certámenes de belleza. Viene a decir que la mujer tiene todo el derecho a exhibir en público lo que quiera, pero que eso en realidad está participando del concepto sexista del patriarcado, porque el hombre lo que quiere es ver al fin y al cabo, ver cómo la mujer sirve a sus intereses sexuales, ¿no? La mujer, al fin y al cabo, siempre toda la historia se le ha relegado a la crianza, al cuidado y, por supuesto, a satisfacer sexualmente al hombre, ¿no? Eran sus tres obligaciones. Entonces, cuando se mete contra los certámenes de belleza, viene a decir que está participando la mujer haciendo ese tipo de exhibiciones personales, participando de las ideas patriarcales, ¿no? En fin, aquí viene un poco el meollo. Este es el meollo porque la confrontación entre este feminismo liberal y el feminismo radical todavía lo vivimos hoy en día. Y durará. Por eso digo, al principio de la definición, que es también contra sí mismo. Porque hay una lucha interna de las feministas radicales contra las feministas liberales y viceversa. Sí, ahora pienso que ahora mismo estamos en época del feminismo radical, de que pretende ser el único.
Y de hecho, la gente me ha encontrado que se podría llamar feminismo radical, que a un amigo mío le llamó embrismo, que eras tú. Entonces, pues las feministas o el feminismo radical liberal lo consideran ni siquiera feminismo. Claro, pero es que en parte el feminismo radical viene un poco a reivindicar que la mujer, además de tener los mismos derechos, no puede ser tratada como un objeto, como una cosificación, no se la puede cosificar. Yo entiendo ese postulado filosófico. Y el hombre tampoco. Pero claro, evidentemente, yo lo entiendo, ¿no? El problema es cuando ya impones de manera personal y directa lo que otra mujer tiene o no puede hacer. Ahí está el tema. El problema es de libertad. En el momento que yo mis ideas son tan buenas que te las tengo que imponer, o si no te corto el pescuezo, filosóficamente o tal, tenemos un problema. Claro, porque cuando tú vejas, insultas a otra mujer porque no participa de tus principios radicales del feminismo, sino que se queda en ese feminismo liberal de igualdad de derechos, lo que le estás de alguna manera es ejerciendo en la práctica, estás participando, estás practicando precisamente ese tipo de control que el hombre tenía sobre la mujer anteriormente. Estás haciendo el patriarcado, eso es. Una especie de patriarcado. Estás atacando el patriarcado desde postulados patriarcados. Pero es que eso, patriarcales. Pasa siempre en todo. Y si vamos a un tema que te gusta a ti, el nacionalismo es absolutamente lo mismo. O sea, es lo mismo. Es el momento que yo... O sea, a mí me han pisado. Pues ahora, en vez de quitarme que no me pisen y ya no me pisa nadie, ahora piso al que me ha pisado, no se sabe exactamente por qué, para demostrar que puedo pisar también yo. Entonces no se entiende esto. Pero eso pasa siempre, pasa en todos los temas. Sale una rama radical que se dedica a eso y entonces aparece pues las cosas de los movimientos que actualmente, que en el fondo son totalitarios. No, pero la rama radical también es positiva en muchos aspectos, porque la rama radical pretende hacer transversal el movimiento feminista y pretende, por lo tanto, hacer que esa defensa de la autonomía y de la independencia de la mujer con respecto a esos valores o patrones patriarcales previos heredados, de alguna manera se desentienda de ellos, se desprenda, se independice de ellos, ¿no? Yo entiendo que desde el punto de vista filosófico tiene mucho sentido y yo comparto en muchos aspectos el feminismo radical. El problema es cuando este se pone en práctica de manera beligerante contra quienes no están de acuerdo. Claro, hay que respetar al que no está de acuerdo. Pero que probablemente es ineludible. Y que tenga su proceso más natural. Sí, pero puede ser que sea un paso ineludible. Claro, hay que permitir los procesos naturales. Cuando la igualdad es jurídica, hay que permitir los procesos naturales, porque de lo contrario estaríamos imponiendo, haciendo autoritarismo con el ajeno. Y además que tampoco nos engañemos, la igualdad real no quiere decir identidad. Y a mí me parece que mucha gente está confundiendo igualdad real con identidades. De la misma manera que la semana pasada salía que las oportunidades no quiere decir oportunidades, que tú puedas querer hacer algo y tener las posibilidades de hacerlo. No que acabe todo el mundo que hace eso igual, que es el peligro que uniformar, claro, ¿no? Entonces, igualar. Entonces esos pequeños saltos lingüísticos que no tienen nada lingüísticos, pues conceptualmente son muy importantes. Todo. Hay gente que no los entiende. La definición real y la semántica de las palabras son todo. Por eso es tan importante. Y esto ya es una aportación, hasta ahora hemos estado viendo la historia, ¿no? De manera muy resumida, un resumen del resumen. Nos hemos dejado prácticamente todo, pero por eso es tan importante que de alguna manera nos demos cuenta de que la manera en la que estamos trabajando, yo como feminista, tú eres feminista, creemos en esa igualdad jurídica, legislativa, estamos equivocándonos, o se están equivocando a lo mejor las del feminismo radical, o esa deriva del feminismo radical, en intentar hablar mucho de machismo, de feminismo, etcétera, porque esos son conceptos que la gente no controla del mismo modo, es decir, no son conceptos unificados en todo el territorio, de manera que lo que tú entiendes, entiendo yo otra cosa y viceversa. Y ante semánticas opuestas, ante circunstancias de comprensión de una palabra diferentes, no nos podemos entender nunca. Entonces, yo apartaría esos conceptos y empezaría a hablar de la propiedad. ¿En qué sentido? El ser humano no es propietario de otro ser humano. Ah, vale, perfecto. En ninguno de los aspectos, ni desde el punto de vista físico, ni intelectual, ni de sus decisiones personales. Ni el hombre es propiedad de la mujer, ni cuando tú te casas, claro, ni cuando tú te casas te conviertes en el propietario de tu propiedad, que sería la mujer, ni viceversa, ni la mujer es propiedad, o propietaria, mejor dicho, de sus hijos. Y empezar a entender que el ajeno, el ser humano independiente a ti, es propietario de sí mismo. Y tú no tienes la capacidad
ni por supuesto el derecho de decirle a la otra persona lo que tiene que hacer, porque no es una cosificación tuya, no es un objeto, es un sujeto independiente con decisiones y con voluntades independientes. Sí, y además yo os añadiría que me parece que es clave, que es individual. Lo cual quiere decir que cuando alguien empaqueta al resto como resto, ya tenemos un problema. O sea, a mí la gente que hasta en una tertulia de lo más miserable me pone el vos, vosotros, cuando me dice vosotros, yo miro alrededor siempre y digo, ¿de quién hablas? Porque claro, aquí estoy yo, no hay un vosotros. Claro. No, la derecha, ¿qué derecha ni qué niño muerto? La manía que tenemos hoy en día de colectivizar. No, claro, los blancos, y yo no soy los blancos, yo soy Pepito Pérez, en este caso, José María Francás. No, los que han estudiado, los que habéis estudiado, hay tíos que han estudiado que son de una manera, tíos que de otra, los de pueblo, pues hay de pueblo así, o sea, cuando encasillas... No, pero al margen de encasillar... Con perdón, cagada pasturet, que es una frase en catalán que quiere decir que has meado fuera de tiempo. Sí. Cagada pasturet. Pero al margen de encasillar, el problema es que estás creando dando derechos por colectivo. Es decir, sí, claro. No tenemos derechos por pertenecer a uno u otro colectivo, tenemos derechos por ser seres humanos. Exactamente. El movimiento feminista por la dignidad conseguirá su objetivo, desde mi punto de vista, cuando en un momento determinado se olvide de la propia colectividad femenina y hable ya del ciudadano, independientemente del género, del sexo, de la inclinación sexual, del lugar de residencia, de la raza. Ese es el éxito, Aaron, ese es verdaderamente la igualdad. ¿Eso lo ves posible? Yo creo que sí, con el tiempo, sin lugar a dudas. No sé, porque yo justo todos los radicalismos acaban siendo colectivizadores a la bestia, ¿eh? Ahora vivimos en una dictadura de los colectivismos. Sí. Pero esto está muy relacionado con las fuerzas de poder, con los think tanks. Tenemos que ir. Simplemente hay que recuperar el término propietario de mí mismo, ¿no? Nos podríamos fácilmente de acuerdo porque creemos en la persona y en la dignidad de la persona, y eso es básico, y por tanto en la libertad. Gracias, Aarón. Nos vamos a la publicidad y después viene sé feliz. Entrevista sorpresa. No vuelva a hacerte falta. Eso.